Ok. Buenas tardes, mi nombre es Kerly Jacqueline Mayoco Wenanch, tengo 20 años de edad y vengo de la provincia de Morona, Santiago, específicamente de la parroquia Sevilla Don Bosco. Pertenezco a la nacionalidad Shuar. ¿Qué conocimiento has adquirido dentro de tu comunidad con respecto a la medicina natural? Bueno, con respecto a la medicina natural, el conocimiento ha sido amplio, pero lo que yo podría hablar en base a mi propia experiencia es acerca de la ayahuasca y de la malicagua, a más del tabaco, que son plantas medicinales que por lo general dentro de la cultura se utilizan para estabilizar el cuerpo y el alma, por así decirlo, para tener un nivel equitativo entre lo que pasa a tu alrededor y entre cómo tú te sientes y la conexión que puedes llegar a tener con la naturaleza en sí. ¿Consideras que tienes un papel en la comunidad de sanadores? Creo que como tal, no, pero he sido partícipe y mi familia sí es una familia de sanadores, pero yo creo que para poder pertenecer a eso se necesita mucho esfuerzo y dedicación, lo cual yo ahora no estaría dispuesta sería claro un orgullo para mí, pero reconozco que se necesita de mucha fortaleza y mucho espíritu como para poder ser parte de Ya. todo este proceso. ¿Ha habido alguna enseñanza que tú has podido aplicar para ti, así personalmente, en cuanto a la medicina natural en tu vida, que tú te has podido llevar y, ajá, aplicarla? Bueno, con respecto a una planta en específica sería el tabaco. Ujú. El tabaco, aparte de que se te ayuda como te descongestiona las fosas nasales, entonces creo que a veces cuando he estado en lugares donde hace mucho frío o donde he sentido que se me tapa por completo la nariz, he utilizado el tabaco para percibirlo y para que me ayude a descongestionar las fosas nasales. Creo que es una herramienta un detalle pequeño, pero me ha ayudado bastante, creo, a lo largo de toda mis cortos 20 años. ¿En qué clase de ceremonias has participado? ¿Tienes alguna experiencia que te impactó de manera especial? He participado en las ceremonias de Natemamu, que son de 4 días de ayahuasca, de la toma de ayahuasca. He participado en la ceremonia de cascada, de la cascada. Tú viajas, caminas 2, 3 horas para llegar a esa cascada y duermes ahí 2 días. Eh, He participado en la toma de la Malicagua y también hay una ceremonia en específica que se les hace a las niñas, que es la toma del tabaco cuando tienen su primer periodo, su primera menstruación. Creo que una de las ceremonias con las que más fue una experiencia bastante liberadora para mí fue cuando tomé ayahuasca. Creo que fue mi tercera, cuarta vez, cuando sentía que podía sentir lo que las otras personas sentían. Es un poco, claro, ahorita yo tratando de explicarlo es complejo porque no podría explicarte a tal rango cómo fue la experiencia, pero lo que sí fue una experiencia bastante bonita porque yo sentía lo que la otra persona sentía. Si es que esa persona sentía miedo, se sentía abrumada, yo sentía todas esas emociones. Entonces, de una u otra manera trataba como de canalizar todas esas emociones. Y a la mañana siguiente, cuando pasó pues toda esta ceremonia, cuando ya nos reunimos todos para conversar un poco de qué es lo que nos había pasado, yo les pregunté a las personas que estaban presentes cómo fue que se sentían. Y cuando ellos me dijeron que se sentían de una u otra manera y eran las mismas emociones con las que yo me había sentido identificada la noche anterior, fue grato porque dije, de una u otra manera estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo, quizás no tanto a ser sanadora, pero sí un poquito a abrir, por así decirlo, mi tercer ojo, por así, no sé si es que me hago entender. Fue una experiencia bonita porque de una u otra manera yo pude
sentir las emociones de las otras personas presentes en esa ceremonia. Y, y no es algo que tú puedas explicarlo o que tú puedas tratar de decirlo con palabras, porque es algo que se siente, no es algo que tú dices y las otras personas puedan entender, sino es en base a la experiencia. Y creo que muchas de las cosas que las personas cuando llegan a nuestra comunidad y dicen, quiero probar ayahuasca, quiero probar malicagua, quiero probar tabaco, es en base a la propia experiencia. Tú eres capaz de decir y compartir tu experiencia, cómo es que fue, cómo es que tú te sentiste. Pero cuando a ti te pasa es algo muy distinto, porque puede que a la primera toma no te pase lo que a mí me pasó o no te pase lo que le pasó a otra persona, pero es en base a la propia experiencia. Y más allá de una experiencia de visiones, de un montón de cosas, es una expresión, es algo más de sanación, algo con lo que tú puedas sentir que tu cuerpo pueda sanar, que tu cuerpo pueda expulsar todas aquellas toxinas, todas aquellas cosas malas que tú llevas durante mucho tiempo. Entonces, te ayudan a sanar, más que todo. Mencionaste que tu mamá bebió ayahuasca cuando estaba embarazada de ti. ¿Podrías contarme si es que influyó en la etapa de gestación o algo que te hayan contado? Bueno, eh, por lo general, dentro de la cultura no influye mucho si es que una mujer toma ayahuasca cuando está embarazada o no. Claro que sí depende la dosis que se le da a la mujer, pero la verdad, yo no siento que eso haya sido algo negativo para mí ni para mi mamá. Entonces, creo que a más de eso, quizás lo que mi mamá quiso fue quizás un poco transmitirme la fuerza, porque sabía que no iba a ser una vida fácil, que cuando yo naciera las cosas no iban a ser sencillas. Porque uno, mi padre no estaba conmigo, mi padre no me vio crecer, entonces fue una infancia bastante dura. Entonces, eh, fue más allá del hecho mismo de que quizás ella tomara ayahuasca, sino fue más como para darme la fuerza con la que quizás nosotros podríamos salir adelante, porque íbamos a ser solamente dos desde mi nacimiento. Bueno, mi primera experiencia fue cuando tenía 9 años y pues por lo general cuando eres niño no logras distinguir muchas cosas a de cuando ya eres más grande, cuando ya eres adolescente o cuando ya eres adulto. Cuando era niña, la primera vez que tomé, quizás no lo hice porque yo quería, sino porque por simple curiosidad. Y los adultos te dicen, bueno, está bien, toma. Pero cuando ya eres adolescente y lo pruebas por tu propia cuenta, te das cuenta de que es una sensación muy diferente, porque tu cuerpo empieza a experimentar cosas que quizás tú nunca habías pensado que ibas a sentir. Y además de que, claro, después de la experiencia te sientes bastante ligero, te sientes como vacío, por así decirlo. Es como cuando tú tienes tu computadora y tienes mucha basura en la papelera y está muy lenta. Y cuando tú eliminas toda esa basura, la computadora se vuelve más ágil. Es algo así. Tú sientes que tu cuerpo está más liviano, más ligero y sientes que eres capaz de hacer muchas cosas, pero porque sientes esa ligereza en todo tu cuerpo. ¿Y darías alguna recomendación a alguien que la va a probar por primera vez? Simplemente que se deje llevar por la experiencia, porque como te había mencionado, yo te puedo decir que mi experiencia fue esta y otra persona te puede decir, no, es que a mí no me pasó nada, simplemente vomité. Mm. Pero está en ti, porque es como cuando tú vas a conocer a una persona por primera vez. O sea, ya te han dicho ya muchas personas han dicho, no, es que esta persona es así, es que esto, que lo otro. Pero depende de ti, porque tú le estás conociendo de una manera diferente. Cuando tú ya llegas a conocer a esa persona, la perspectiva de las otras personas es muy distinta. Entonces, eh, un consejo que podría dar a las demás personas que vayan a probar por primera vez ayahuasca sería simplemente
no tomen en cuenta tanto la opinión de los demás, sino su experiencia propia y lo que van a ver a partir de eso. Sí, nosotros como familia sí cultivamos, más allá del hecho de que es más para nuestra subsistencia. Siempre hemos como que dentro de nuestra familia el cultivar para comer ha sido algo fundamental. Y entre los alimentos principales que hemos cultivado están la yuca, la papa china, el plátano, la papaya, el maíz, el maní, la cebolla, los cebollines, que son de pelo. Entonces son cosas que tenemos a nuestro alcance y cuando ya las tenemos listas para la cosecha, no tenemos que preocuparnos porque qué tengamos que comer mañana, porque ya tenemos un alimento cerca de nosotros. Y Ujú. la hash en sí es esto, es tener tu alimento cerca, porque dentro de nuestra cultura, una persona que quizás no siempre se consideraría una persona vaga, porque no siembra su propia comida y no subsiste de esa manera. Ujú. Ya. Cuéntame qué se hace cuando a una persona le pica una culebra. Una de las ceremonias bastante interesantes que tiene mi cultura es esta de que cuando hay personas, a alguien le pica una culebra, por ejemplo, hacen una ceremonia y se reúnen todas las personas de, qué sé yo, a decir, por así decirlo, del barrio o de las otras casas aledañas. Se reúnen solamente las personas a las que se les ha sido picada la culebra y traen yuca, traen plátano, traen pollo, traen pescado y se hace un banquete, por así decirlo, solo con esas personas. Entonces, es bastante lindo compartir, ver la solidaridad de las demás familias. Aparte de que, claro, se está pasando por una calamidad bastante grande, porque no es algo sencillo pasar por algo así. Pero también es bonito ver cómo comparten las demás familias lo poco que tienen. Y es parte de su cultivo, de su aja. Bueno, yo creo que mi relación con la naturaleza es bastante estrecha, bastante unida, por así decirlo. En mi casa mismo tenemos una mini huerta afuera y tenemos un patio con flores, porque nosotros nos tomamos bastante en serio la naturaleza porque es nuestra casa. Es, tenemos en cuenta que es nuestro primer hogar, más allá del físico que tenemos, es nuestro primer hogar. Y que si no cuidamos de ella, no vamos a tener dónde cultivar nuestra aja, no vamos a tener que dejarles a nuestras futuras generaciones. Entonces es bastante estrecha nuestra conexión y para mí es siempre ha sido bastante complicado cuando he tenido que alejarme de mi lugar, de mi casa, o cuando estoy en lugares exteriores, o cuando estoy en ciudades o en otros lugares, trato de buscar algún lugar donde haya sitios verdes en los que yo pueda sentir esa conexión con la naturaleza. Ujú. ¿Y cómo te sientes con el hecho de que agentes externos han dañado gran parte de la naturaleza de la cual vivían y se nutrían? Es una situación bastante lamentable, la verdad, porque al fin y al cabo todos vivimos en este mundo y es bastante triste, digo yo, ver cómo cada día, quizás por el desarrollo que supuestamente se cree generar, se destruye. Porque, claro, estás creando oportunidades, estás creando empleo, estás creando más plazas, más casas, pero también estás destruyendo. Estás por cada, por cada casa, por cada lugar o por cada edificio que tú construyes, estás destruyendo un montón de árboles que te generan un montón de oxígeno, que día a día te permiten respirar. Entonces, es bastante lamentable, sí, lo que está pasando ahora en el mundo y cómo nosotros como comunidades indígenas hemos tratado de proteger todas nuestras selvas, todos nuestros recursos naturales, más que todo el agua, los árboles, que son recursos que no se van a volver a regenerar. Si el agua se ensucia, si es que los árboles se cortan, árboles endémicos de la zona se cortan,
no van a volver a crecer de la noche a la mañana. Ujú. Demoran 50, 100 años en crecer porque son árboles que tuvieron que absorber todos los nutrientes de la tierra para poder llegar a donde están ahora. Y es bastante doloroso ver como todo el esfuerzo de nuestros antepasados y incluso de las mismas plantas se va a la basura por intereses capitalistas. Ujú. Ya. Em, pues, ¿cómo fue tu experiencia cuando te cayó el encierro por pandemia en la ciudad de Quito? Una experiencia bastante difícil para mí, la verdad, porque no era fácil convivir o estar en un lugar donde no veías vegetación, sino solo veías cuatro paredes, mirabas a un lado, veías un edificio, mirabas al otro, veías otro edificio. Y fue bastante complicado para mí. Y algo que creo que me ayudó bastante como que a tratar de sobrellevar las cosas fue, no sé si ves los pendientes que cargo ahora, Ujú. estos son hechos de plumas de aves y de mullos. Entonces, cada vez que tenía mis aretes, me ponía a pensar en mi casa y pensaba en lo bonito que era estar aquí y mirar el cielo, mirar las montañas y escuchar las aves por la mañana, lo cual no tuve ahí y fue bastante duro para mí por eso también, aparte de que estaba lejos de mi familia y porque al menos cuando después de la pandemia, cuando estuve allá y luego llegué acá otra vez, aquí al menos sí podía salir, me iba a donde mi abuelita, claro, me quedaba ya un tiempo, pero podía irme a la finca y tenía esa facilidad, pero allá no, entonces fue eso. Quizás extrañaba más eso. ¿Has pasado por alguna situación en la que te has sentido obligada a soltar de manera, alguna manera de pensar que adquiriste por tu cultura? Sí, de hecho cuando ingresé a la escuela, yo estudié en un colegio y una escuela fisco misional, entonces estaba dirigida por los salesianos, entonces fue un poquito complicado para mí porque cuando yo era niña a mí me enseñaron ciertas cosas de mi cultura y cuando fui a la escuela o cuando iba a la iglesia o cuando iba a misa me decían que eso estaba mal. Entonces yo no estaba segura porque yo decía, ¿por qué con algo con lo que yo me siento bien y a mí me han enseñado que está bien, ahora me dicen que está mal? Entonces yo me sentía muy confundida y aturdida porque decía, entonces, solo por tomar ayahuasca me voy a ir al infierno. Entonces son cosas que tú como niña de 9 10 años, te pones a pensar y te generan conflicto, porque no sabes si es que lo que estás haciendo está bien o está mal. Ujú. Cuando viajabas, ¿pasaste por algún cambio en tu relación con la comida? Sí, me costó mucho adaptarme a la comida porque aquí por lo general nosotros, sea sopa, sea un seco de pollo con arroz, lo complementamos con la yuca o con el verde o con la papa china. Pero cuando viajé a Quito, no tenía el verde y no tenía la papa china y no tenía la yuca. Y yo sentía que era algo como muy simple. Podría ser la comida más exquisita, pero si no tenía el verde, si no tenía la yuca o si no tenía la papa china, me faltaba algo. Entonces fue un cambio bastante drástico para mí en la comida. Por ejemplo, mi tía, una de mis tías está casado con un señor de Santo Domingo y ellos traían verde, pero lo preparaban de manera diferente a como nosotros lo preparábamos. Entonces yo tenía que buscar la manera de adaptarme a ese tipo de comida o de buscar la manera de prepararme yo misma mi comida para sentirme a gusto con lo que yo estaba comiendo. Porque de otra manera simplemente no me sentía a gusto ni con lo que comía. Cuando te sientes lejos de tu hogar, ¿qué sueles hacer para sentirte cerca? Eh, por lo general, cuando estaba en Quito, lo que hacía era visitar parques. Y porque hay lugares verdes y hay árboles.
Entonces eso me hace sentirme en casa. Y también acariciar mis aretes, no ver mis aretes, porque era bonito. La sensación que tienen las plumitas y los colores que tiene, pensar en mi casa y pensar en, en el aire en sí, en el cielo, en las montañas, entonces te hace sentir bastante liberador. Entonces, eso me transportaba a mi casa, Ujú. porque indistintamente quizás no tanto el lugar físico como tal, mi casa y mis padres, sino más que todo la naturaleza como tal, porque sea donde estés y donde haya un lugar verde, es tu casa. Ujú. Y me gustan full tus aretes, son de qué, son de alguna ave en específico? Sí, son de, mira, si ves estos, aquí están. Ujú, ujú. Wow. Son de aves y aquí para que no se suelten les ponen mullos, Ah, estos eso hicieron mullos. hicieron, eh, digamos, Ajá. son hechos a mano. Sí, son hechos a mano. ¿Qué te ha hecho sentir eufórica en el lugar de donde vienes? A ver, lo que me hace sentir eufórica, más claro, lo que me hace sentir orgullosa del lugar donde vengo, es que somos personas unidas, somos personas que nos apoyamos en distintos aspectos. Cuando tenemos un objetivo en común, nos apoyamos para lograr ese objetivo. Ujú. Y creo que esa lucha se ha venido reflejada indistintamente de, de la nacionalidad a la cual tú pertenezcas, seas quichua, seas shuar, seas achuar. Creo que eso nos ha identificado porque siempre hemos vivido en una lucha constante por nuestros derechos y por adquirir aquello que nosotros también merecemos. Entonces, eh, creo que eso es lo que me hace sentir más orgullosa del lugar de donde vengo, que somos personas unidas y que estamos ahí todo el tiempo para apoyarnos. Has vivido casi toda tu vida ya. Sí, no toda mi vida. Viví con mis abuelitos hasta los 4 años. Creo que un año viví con mi mamá en Quito. Luego después estuve con mi mamá en la ciudad de Macas por unos 2 años. Luego otra vez viví con mi abuelita. Entonces he estado como que entrando y saliendo de mi comunidad, por así decirlo. Entonces, Eh, quizás este cambio me ayudó bastante un poquito a reflexionar acerca de lo valioso que es mi cultura como tal y es mi casa como tal. Y valorar a mis mayores y eso me ayudó bastante. O sea, no estar simplemente estático en un solo lugar, sino estar siempre cambiando. Entonces creo que el cambio es algo bastante importante y bastante bueno que me ha ayudado a mí y a mi familia más que todo. Y bueno, ¿qué te hace sentir fuerte? Ser mujer. Ser mujer, shuar, y eso, creo que es lo más importante, lo que me hace sentir fuerte. El hecho mismo de estar aquí presente y sentir que soy capaz de hacer muchas cosas, no solo por mí, sino por mi comunidad y las mujeres de mi comunidad es bastante importante para mí, porque sé que al igual que yo hay muchas mujeres que buscan estar en una lucha constante por las mujeres de su comunidad. Entonces, cacho que gran parte digamos, de lo que te hace sentir fuerte en ti misma es el sentir que eres parte de una comunidad, el sentir esa unión. Ajá. Y Sentir ese apoyo más que todo. O sea, cuando tú sientes este sentido de pertenencia y de identidad, creo que no hay nada que te quite eso, porque tú sabes quién eres, sabes a dónde perteneces, porque llegas a un lugar y sientes que tienes personas que te respaldan y te sientes acogida y eso te da fortaleza para poder continuar, mm, porque simplemente si es que tú no sientes ese apoyo, no te sientes identificada con algo, cualquier cosa podría arrebatarte lo que eres.
En las ceremonias de Natemamu, mi abuelito solía entonar un instrumento que es de una sola cuerda. Y era bonito porque mientras la ceremonia continuaba, se escuchaba la música y en sintonía la música tú te ibas visionando, ¿no? Y en la comunidad como tal, bueno, ahora se promueve bastante lo que es la fiesta de la chonta. Es donde se hace la cosecha de la chonta y se reúnen las mujeres a hacer la chicha de chonta, a picarla. Y están pique, pique, pique. Empiezan a una hora exacta y terminan a una hora exacta. Bueno, Y es bonito porque al fin y al cabo es bonito porque ya luego bailan y es bastante gratificante eso. Aparte de eso, eh, claro, cuando hay presentaciones o fiestas en general de la provincia o cosas así, existen grupos de arte que sacan sus propias danzas culturales y también vienen de otras provincias a promover su cultura. Entonces es bastante gratificante porque no simplemente se comparte lo que es la provincia, sino también se abren las puertas a que de otras provincias vengan y demuestren su cultura, demuestren su identidad. Se hacen concursos de comida de las diferentes nacionalidades, de las diferentes provincias. Entonces es bastante bonito, la verdad. Porque además de que quizás nosotros expresemos o demostremos quiénes somos, también tenemos a otras personas que también nos dicen, mira, te comparto cómo es mi cultura, te comparto cómo es mi comida. Y es bonito compartir porque aprendes mucho, porque hay cosas que tú en tu cultura las dices de una manera, pero en otra las dicen de otra manera, pero son lo mismo. ya. Entonces, Ah, es bastante bonito porque dices, no, pero es que mi cultura lo digo así. Y te dicen, sí, pero aquí lo decimos así. Entonces ya tienes una similitud y aprendes. Cosas básicas, pero aprendes. A mí, la verdad, lo que más me gusta es bailar. Es bastante bonito porque sientes una... Es bastante liberador la música, el bailar. Es muy bonito, la verdad. Para mí es algo muy placentero, sinceramente, bailar. Claro que hay también cuando te pintas con hecho y te sientes bien. Para mí es una experiencia bastante bonita, todo más que todo, pero si me dices algo en específico con lo que yo sienta que eso es lo que a mí me hace sentir mejor, yo te diría bailar. qué lindo. Mi abuelita me enseñaba, mi bisabuela me enseñó a bailar cuando era niña todavía. Entonces, ella siempre me decía en Shuar, bailar se dice "Jan se mata". Entonces, siempre como que me animaba y aprendí. Claro que después con el paso del tiempo, quizás un poco por el miedo, la vergüenza y el racismo que se presentaba en ese entonces, dejé de hacerlo, pero cuando ya fui creciendo, cuando tenía 16, 17 años, dije, ¿por qué me voy a avergonzar de algo con lo que yo crecí y con lo que soy, a lo que realmente soy? Entonces lo volví a retomar y es una de las cosas que a mí me gusta mucho, de verdad. Entonces ahí encontraste como una reconciliación. Ajá, Qué lindo, qué lindo. Y de ahí, eh, ¿qué significa para ti ser Shuar? para mí ser sure significan muchas cosas, la verdad. No es algo en específico, sino para mí ser sure significa amar a la naturaleza. Ser sure significa ser una persona fuerte, ser sure significa ser una persona unida, responsable, trabajadora. Son muchas cosas que implican ser sure. Pero si me dices, describe, Kerlin, una sola palabra que es ser sure, yo te diría amor y fuerza. Son dos palabras, pero son cosas que dices amor y fuerza. Son dos palabras fundamentales que a mí me dirían, encubrirían toda mi cultura como tal. Somos gente amable que te brinda es cálida con las personas y somos personas fuertes que luchamos por nuestras convicciones y nuestros derechos.
Me muero. Y listo. La última pregunta es, teniendo tanto en tu comunidad que el resto del mundo moderno no tiene, ¿cómo piensas tú que puedes aprovechar estas ventajas que tú conoces y potenciarlas al sumar el uso de la tecnología como herramienta? Lo que yo había pensado y se me hacía una iniciativa bastante linda era el hecho de esto de crear una aplicación que te ayudara un poco casi como el Google Translate, Ujú. pero en idioma Shuar. Ya. Porque, bueno, actualmente sí hay familias que tienen acceso a la tecnología, pero hay personas de las comunidades más lejanas que no tienen acceso a esta tecnología y siguen hablando el idioma Shuar, netamente Shuar. Y cuando llegan personas de afuera y quieren comunicarse con ellas, es bastante complicado porque solo saben hablar el español y no el Shuar. Entonces, creo que esto sería una herramienta bastante importante para poder comunicarnos. También, eh, bueno, ya te había dicho esto de esta aplicación, creo que es la base más, no, más importante, creo yo, porque ahora Ya. actualmente, claro, se están implementando nuevos métodos para recuperar el idioma, la lengua y todas las costumbres de todas las nacionalidades en nuestro país, pero creo que también depende mucho de nosotros y de lo que nosotros podamos hacer. Y en base a educación hay muchas cosas que pues ahora también igual se están implementando, pero creo que esta aplicación ayudaría bastante. Sería como un Google Translate, pero en idioma shuar. Gracias, gracias, gracias.